ya con Pedro Santander, pero un tema me parece interesantísimo, porque harto que se habla de los medios, su papel en el golpe, en toda la situación entre el 70, ¿no es cierto?, y todo lo que pasó posteriormente bueno, cuando vino el golpe y todo lo que los 17 años o 20 años posteriores, digamos, pero poco y nada se ha hablado sobre Allende y su pensamiento acerca de la prensa. ¿Qué tiene usted entonces la próxima semana ahí en la Universidad Abierta de Recoleta? Esta ponencia, podríamos decirlo, ¿verdad? Y estamos viendo, de hecho, ya su afiche. Hola, estás, ¿cómo Pedro? están? Bien, ¿Tanto ¿cómo tiempo? están ustedes? Hola. Un gusto estar con ustedes aquí. Sí, efectivamente, se ha hablado mucho acerca del rol que tuvo la prensa en desestabilizar al gobierno, en atacar a Allende, en desprestigiar el proceso. De eso se sabe bastante. Menos se sabe, y es lo que yo me propuse investigar de cara a los 50 años, ¿qué pensaba Allende sobre los medios? ¿Qué pensaba Allende sobre la prensa? ¿Qué pensaba Allende acerca de los periodistas? ¿Ya? Es decir, su pensamiento. Y eso fue lo que indagué, eso fue lo que voy a presentar, claro, efectivamente, una charla, una conferencia la próxima semana en la Universidad Abierta de Recoleta. Y bueno, y en esa investigación yo me encontré con muchas sorpresas muy interesantes, ¿no? Porque como muchos grandes líderes de revolución, como Fidel, como el Che, como Lenin, como Ho Chi Minh, Allende pensó muchas cosas, ¿ya? Y sobre geopolítica, sobre economía, sobre agricultura, sobre política internacional, también sobre los medios y la prensa. Pero no desarrolló ese pensamiento como desarrolló, por ejemplo, el pensamiento económico, geopolítico. Claro. No lo desarrolló, entonces uno tiene que buscar, ¿no?, lo que dijo por aquí, por acá, por allá, y uno ve en esa búsqueda que yo hice una consistencia respecto a qué pensaba Allende acerca de la prensa, los medios, y eso es lo que yo indagué. ¿Y qué creía Allende? Porque harto se conversa, sobre todo en la actualidad, ¿no es cierto?, que tenemos harto claro el rol de las redes sociales, ¿verdad? Se habla mucho de la posverdad, se ha vuelto a hablar de eso, ¿ah? Me carga esa palabra a mí, yo voy a ser muy honesta, porque de verdad a veces no tiene nada. Desorden informativo me gusta mucho más. Del desorden informativo que tenemos hoy día se entiende bastante y se habla mucho. ¿Necesitamos ley de medios? No. Pero ¿cómo veía Allende entonces el papel de la prensa en la democracia y hacia dónde teníamos que ir? Mira, yo creo que lo primero que cuando uno aborda este tema tiene que recordar siempre, y esto que voy a decir es un dato duro, o sea, incuestionable, indiscutible, ya no importa en qué postura política tú estés, es que no hubo nunca, ni ha habido en Chile nunca, mayor pluralismo informativo, mayor diversidad discursiva, mayor diversidad de medios que entre el 69 y 73, nunca. No, nunca. O sea, ningún dato, todos los datos lo avalan, ya, todos. Desde el MIR hasta la extrema derecha tenían medios, tenían sus voces, tenían su forma de circulación. Eso es indudable. En la prensa escrita, por ejemplo, los dos diarios que la llevaban era uno de derecha, el Mercurio, y uno de izquierda, que era el Clarín. En términos de tiraje, de audiencia, andaban por ahí, el Clarín un poquito más, el Clarín entre 150 y 200 mil diarios, el Mercurio más o menos 120 a 150 mil. En el ámbito radial, habían también grandes radios que pertenecían, por supuesto, a la derecha, ¿no? Radio Agricultura, la Sociedad Nacional de Agricultura detrás, muy golpista como siempre, ¿no? Claro. muy sediciosa, pero también estaba la Radio Portales, ¿ya? Radio Portales, claro, sí. Estaba Radio Corporación y Radio Magallanes, es decir, incluso el MIR tenía una estación de radio, ¿no? El MIR tenía Radio Nacional, que no hay que confundir con Radio Nacional de Chile, Radio Nacional se llamaba, ¿no? Es decir, tú tenías para lo que tú quisieras. Espera, el discurso de Allende fue en Radio Portales, ¿no? No, Magallanes. Magallanes y Corporación. Lo que pasa es que esas tres radios que yo señalé, es muy bonito eso, esas tres radios, Portales, Magallanes y Corporación, además que eran una Corporación ligada al Partido Socialista, Magallanes al Partido Comunista, y Radio Portales era el 51% de Allende. No te puedo creer. Sí, Allende había logrado juntar, adquirir a través de testaferro el 51% de las acciones de Radio Portales. ¿Ya? Y Radio Portales llegó a ser... Yo pensaba. Sí, y Radio Portales, por ahí tengo las cifras de sintonía, Radio Portales llegó a ser la primera radio en sintonía con el 36% del share, el 70%, y el 30%, el 73%. Superó a Agricultura.
Qué buena. Sí, bueno, y lo que Qué pasa buenos que datos, no esas tenía ni tres, idea. bueno, todo esto lo estudié, es una forma de homenajear a Allende también, ¿me entiendes tú? Es mi homenaje a Tu Allende. propio Sí, mi propio homenaje a Allende, desde mi historia como hombre de izquierda, de mi historia como académico, de mi historia como alguien que piensa la comunicación. Yo dije, bueno, voy a conectarme con Allende. Siempre me conecto con Allende, pero me voy a conectar más profundamente y dije, voy a estudiar qué pensaba Allende sobre eso. Bueno, y estas tres radios, la Portales, la Corporación y la Radio Magallanes, tenían línea directa con La Moneda. Perfecto. A través de un teléfono, ¿cómo se llaman esos teléfonos? Magnetófono, ¿no? Esos de antiguos, ¿no? Que era por manivela. No te Sí, eran por manivela. Qué Y loco. por eso, Radio Corporación y Radio Magallanes logran transmitir las últimas palabras de Allende. Porque tenían el contacto directo a través de ese teléfono que tú no lo podías cortar, ¿no? Excepto si, tal como hicieron los militares, bombardeabas bombardeabas Radio Magallanes y bombardeabas Radio Corporación, porque creo que es interesante entender que los objetivos militares de la aviación chilena fueron Tomás Moro, La Moneda, Radio Corporación y Radio Magallanes. ¿Ya? Es decir, ellos tienen clarísimo lo importante que puede ser un medio de comunicación. Sí. Bueno, eso es como el contexto. Ahora, Allende tenía muy clara la película. A mí me sorprende porque estamos hablando de los años 70. Claro, como ¿ya? que uno dice, han pasado más de 50 años y ya tenían clara. Ya la tenía clara y todavía la cuestión comunicacional no estaba tan desarrollada como hoy. Claro. Donde evidentemente es un flanco que uno tiene que, con comunicación estratégica, con estrategias de comunicación, etcétera, cuidar. Pero Allende ya la tenía clara. Y fíjate tú que hay una famosísima entrevista, es muy linda para los que la quieran algún día ver, que el Augusto Perro Olivares, que además era director del Departamento de Prensa de Televisión Nacional en esa época, asesor de Allende, que se suicida en La Moneda del día del golpe, le hace el año 70, o el 71, le hace a Allende y a Fidel, ¿ya? Cuando Fidel estaba en Chile. Esa entrevista es muy interesante, ¿eh? Además está rescatada, está en YouTube. Y en una parte el Perro Olivares le pregunta a Allende, ¿cuáles son para usted, presidente, los mayores obstáculos que enfrenta el proceso de la Unidad Popular? Y Allende, fíjate tú, que identifica dos grandes obstáculos. Y eso a mí me llamó mucho la atención en esa famosa entrevista. Imagínate esos dos tremendos gigantes, ¿no? Fidel y Allende siendo entrevistados ahí. Imagínate. Y Allende dice, dice, el primer gran obstáculo de nuestro proceso es, evidentemente, dice, la oligarquía chilena golpista, antidemocrática, que además, y creo que eso muchas veces nosotros lo olvidamos, tiene mucha experiencia de lucha. Eso dice Allende. Wow. Claro, y es cierto, tienen 200 años de experiencia. Y yo creo que cuando perdimos el último plebiscito, se demostró la experiencia de lucha que tiene la derecha. La derecha chilena, nosotros nos olvidamos de eso. Y dice, y el segundo gran obstáculo, dice Allende, son los medios. Fíjate. Mira. Dice, sí, es interesantísimo. Entonces, imagínate, dice, la oligarquía y la acción de los medios. Allende tenía muy clara lo peligrosa, lo delicado que podían ser la acción de los medios, y eso a mí me llamó mucho la atención. Qué interesante. Bueno, ahí estamos viendo el diálogo de América, efectivamente, que se pasó en la TV pública argentina, pero no en la TV pública chilena. No, por favor. Es que la otra vez estuvo Pedro Villegas acá y lo conversábamos, porque él le tocó presentar este diálogo en la televisión pública argentina. Y tú sabes que conversábamos, que acá no sabía nada. Y yo tuve la suerte de conocer. Ahora lo podemos ver por yo tuve la suerte de conocer a un argentino que me contó cómo se había rescatado esta entrevista, porque estuvo perdida por más de 30 años esa entrevista. La encontraron, se sabía que existía, pero no estaba. No estaba, nadie la tenía, y alguien de pronto se acordó. Yo habría pensado fácilmente que los milicos la habían quemado, digamos. Claro. No, seguramente, y lo más probable es que sí, lo pero hayan intentado, empezaron los argentinos con el gobierno no sé si el de Néstor o el primero de Cristina, a tratar de encontrar esto, porque alguien se acordaba que uno de los camarógrafos de esta entrevista fue un argentino. Entonces buscaron al camarógrafo, y el camarógrafo estaba en México, porque se fue exiliado a México después del golpe en Argentina, hasta que lo encuentran en México, y ese camarógrafo, que lo encuentran como 30 años después, en México, argentino, exiliado, tenía una copia de esa entrevista. Y esa es la copia que hoy nosotros... ¿Te cachai? Y esa es la copia que nosotros... O si no se pierde esto nomás. Tenemos. Increíble. Increíble.
Oye, me gustaría agregar, disculpen que acapare la conversación, pero, chiquillas, por favor. Como yo le digo a mis estudiantes, interrúmpame cuando quieran. No, es que para la cosa de del pluralismo informativo que había en esa época, me gustaría agregar otro dato muy importante. A ver. Que es muy poco conocido, tal como es poco conocido lo que les dije, lo de la radio, pero es un dato contundentísimo. Fíjate que una de las últimas leyes que aprueba Frei Montalva, antes de que asumiera Allende, una de las últimas leyes, porque la aprueba Allende, el Congreso chileno ratifica Allende el 24 de octubre del 70. El 22 de octubre del 70, 2 días antes, se aprueba la ley de la televisión chilena de 1970, la ley de televisión chilena, que norma con el Consejo Nacional de Televisión, norma Televisión Nacional, y normaba una serie de cosas en el marco de los estatutos de garantías constitucionales que la democracia cristiana estaba negociando con la Unidad Popular para darle el voto a Allende. Y una de las cosas, fíjate tú, qué canallas eran, digo yo, una de las cosas que se aprueba en esa ley, a cambio de que la democracia cristiana ratifique a Allende 2 días después en el Congreso, es el artículo 36 de la ley de la televisión chilena, que dice que toda intervención del gobierno a través de televisión para exponer ideas, proyectos o realizaciones otorgará el derecho a réplica a los partidos políticos de la oposición. Fíjate, o sea, por ley, si Allende hacía una cadena, la oposición tenía derecho al otro día a hacer una cadena en el mismo horario, a la misma hora. Y de la misma duración. Y del mismo horario, misma duración, a la misma hora, exactamente. Fíjate tú qué democrático era, por decirlo así. Claro. Esta era una de las garantías que la democracia cristiana le pidió a Allende, ¿no es cierto?, para salvaguardar la libertad de prensa, bueno, la misma que ellos después cuando apoyan el golpe se interrumpe, se olvidaron al tiro. Pero fíjate tú, si la DC siempre siendo la DC. Siempre no, vamos a votar esto, pero vamos a votar esto, pero con que todos puedan votar, ¿no? Claro. Pero fíjate, si Allende salía en la tele, al otro día la oposición tenía el derecho por ley, por el artículo 36 de la ley de televisión chilena, de el mismo horario, mismo espacio. Me gustaría que nos explicaras, Pedro, ¿qué significa realmente el pluralismo de los medios de comunicación? Es muy cortito, porque sí. Básicamente, ¿por qué te lo pregunto? Porque cuando uno habla de este tema, sí, tiene mucho, de inmediato se levantan las voces en contra, ¿no? Y esas voces en contra, por supuesto que están tiñendo de una falsedad todo esto, que como que nosotros al buscar el pluralismo informativo no estuviésemos tratando de garantizar el derecho a la información y el derecho a la comunicación, que son derechos humanos de cada persona que habita este país, sino que estuviésemos tratando de coartar la libertad de expresión. Claro. Y aquí nadie está tratando de coartar la libertad de expresión. ¿Qué es el pluralismo informativo? Sí. O sea, para que se entienda bien, ¿no? Sí, que buena tu pregunta. Difícil si no la tienes la respuesta, por suerte la tengo. Yo sé que tú la tienes, por eso te pregunto. No, por suerte, porque uno muchas veces habla de estas cosas y de pronto te piden la definición y no la tienes, pero yo tengo clara esta definición. ¿Sabes tú por qué? Por lo que tú dices, porque cuando uno habla del pluralismo, de la diversidad, generalmente te atacan y te dicen, tú quieres coartar la entonces, es exactamente lo contrario. La Asociación Nacional de la Prensa, claro, la Archi, ¿no es cierto? Me van a tocar. Cosas. Mira, el pluralismo informativo se define, lo voy a definir según cómo lo definen las Naciones Unidas, 2008. ¿ya? Las Naciones Unidas es re simple, dice, hay pluralismo cuando hay diversidad de voces o puntos de vista, ¿ya? Diversidad de tipos de medios públicos, medios privados, medios sociales, medios comerciales, medios con o sin fines de lucro. Exacto. Y diversidad en la propiedad de los medios. Cuando se dan esos tres elementos, ¿ya? Diversidad en la propiedad, diversidad en los tipos de público, de medios, perdón, y diversidad en las voces, en los puntos de vista, hay pluralismo. Y evidentemente en Chile no hay pluralismo. Claramente no. Hay libertad de expresión, sí, libertad pero no hay pluralismo. Es que la libertad de expresión... Que son dos cosas diferentes. La libertad de expresión también va más, se orienta más al sujeto, al individuo. Exacto. La libertad de prensa, la libertad de información, al campo mediático, a los medios, ¿me entiendes tú? A los puntos de vista que circulan por los medios de comunicación.
Y eso es lo que buscamos cuando estamos buscando pluralismo. Perdona, Hassan. Cada vez que se habla de la política de los medios, cada vez que el gobierno hace algún mínimo intento de enfrentar el problema de la concentración de los medios, que algunas voces son libres, pero mucho más libres que otros porque tienen plataforma masiva. Con la Comisión de Desinformación querían tocar un poco, a tener una conversación con académicos, querían hacer reflexiones, y ya sale editoriales de los medios establecidos, empresariales, que esto es censura. Pero lo interesante de esto es que habla de que la realidad de los medios en Chile son producto de una censura. Porque la destrucción de los medios es precisamente lo que logró los 17 años de dictadura. Y no hay una recomposición. O sea, existía prensa de izquierda y fue destruida. Y fuerte. Prensa de izquierda y que era fuerte. Tenía público, tenía audiencia, tenía seguimiento, ponía agenda. O sea, yo creo que es muy cierto lo que tú dices y también eso es algo que nunca hay que olvidarlo. La estructura mediática que hoy conocemos en Chile, al igual que la ISAPRES y al igual que la AFP, es producto y herencia del golpe. Cuando se da el golpe de Estado, inmediatamente se cierran todos, absolutamente todos los medios de comunicación, todos. Pero en octubre, no me acuerdo si el 15 de octubre, el bando número 13 de la Junta Militar, o sea, un mes después, el bando de la Junta Militar permite que vuelvan a circular dos medios, solo dos, La Tercera y el Mercurio. Es el duopolio que tenemos hoy, La Tercera y el Mercurio. Y además La Tercera y el Mercurio, como ustedes saben, tenían una tremenda deuda de arrastre, una inmensa deuda a finales de los 80, y el Estado, a través del Banco del Estado, les financia esa deuda, si no iban a quebrar. ¿Ya? Y después cuando llega la democracia, ¿no es cierto?, la Concertación se encarga de que La Tercera y el Mercurio no tuvieran competencia y no le da ayuda a los medios que venían fuerte como el APSE. Entonces, la estructura mediática de los medios de hoy responde a una situación sociopolítica y económica propia de la dictadura y es herencia de la dictadura sin ninguna duda. Lo mismo Televisión Nacional, o sea, claro, esa el ley hecho que no Eso es ya está, realmente pero una televisión pública. no es No. televisión pública. Entonces, viste tú, cuando digo las Naciones Unidas exigen diversidad de medios, uno de esos es que haya un sistema público de medios. Y no existe. Y no existe, ¿no? En Eso Chile no no. existe. No existe en nuestro país. Pucha, qué interesante. Pero estábamos este hablando tema. de Allende, ¿eh? No, sí, lo que pasa es que es muy interesante porque al final, que loco cómo se va uniendo todo. Todo se une, Porque estábamos recién con la diputada Schneider recordando cómo la dictadura se instala para instalar un sistema social, político y económico que se mantiene hasta el día de hoy y que no hemos podido deshacernos de él. Desde la Constitución del 80, desde la municipalización de la educación, desde los sistemas de pensiones como que es falso, como la AFP, ¿no es cierto? Y las ISAPRES, que realmente no son sistemas de seguridad social. Sí. Entonces, y aquí añadamos uno que no habíamos dicho. Estamos sumando el sistema de medios. Sí, la estructura mediática hoy es producto del 73, sin ninguna duda. Es que ninguna duda. Ese bando del octubre del 73 sigue vivo, absolutamente. Bueno, nosotros vamos a seguir aquí dando esta lucha, Pedro, tú bien lo sabes, hemos conversado varias veces y nos vamos a ver también en esta feria, ¿no? En esta feria del libro, sí, qué bueno, que tiene este enfoque. Si le puedes contar un poquito a la gente que vas a estar ahí y cuándo va a ser también esta ponencia para poder... O sea, la universidad... Para que vayan todos aquellos y aquellas que quieran ver. Muchas gracias. La Universidad Abierta de Recoleta está haciendo un montón de actividades en estos días, bueno, a partir de la próxima semana fundamentalmente, en torno a los 50 años. Entre ellos congresos, feria del libro y un montón de eventos. Ahí está el flyer. Esto se lanza hoy, de hecho, ¿no? En la municipalidad. Exactamente. Ahí está la feria del libro. Y está el congreso académico ahí abierto. Y bueno, personalmente yo expongo el martes 5 entre las 10 y las 12 de la mañana y Perfecto. Vamos a exponer unos académicos sobre este tema. Yo voy a exponer sobre los hallazgos, cómo pensaba Allende la prensa. Allende le daba un rol muy importante a los periodistas, ¿eh? ¿Sí? Siempre le hablaba a los periodistas, es muy interesante, porque hay otros líderes que le hablan a los medios, a los dueños de los medios. No, Allende le hablaba... ¿Quién le dice a los periodistas? O sea, a mí me da la impresión de que por lo que yo logré leer, porque Allende, entre paréntesis, a diferencia de otros grandes líderes, escribió poco, discursió mucho. Es Entonces, que tenía un oratorio inmediable. Claro, hay que buscar mucho el pensamiento de Allende en sus discursos, en sus entrevistas, en sus conferencias de prensa. Allende, a los periodistas de izquierda, los consideraba, o sea, les decía que tenían que ser como intelectuales de la información, o sea, que tenían que estar muy bien formados.
muy bien formado. Él siempre insistía en eso, que tenía que saber interpretar la compleja realidad que se estaba ocurriendo en ese momento. Porque si tú no sabías enfrentar la compleja realidad, que en ese momento, imagínate, ¿no?, estaba ocurriendo, él decía ibas a ser un mal periodista. Lo segundo que él, eso también me llamó mucho la atención, en algún momento él le pide a los periodistas de izquierda y a los medios de izquierda alianzas, que sean aliados, o sea, que no usó esas palabras, ¿no?, pero que tuvieran de repente alianzas en la agenda, ¿ya? Que se juntara no sé, la Radio Portales, la Radio Corporación, el Clarín, no sé qué, hicieran una sola agenda sobre algún evento. Él pide eso, es muy interesante. Lo otro que él pide... Lo hemos tenido, ¿eh? Fíjate, sí. Nosotros hemos intentado hacer eso a través de la asociación de medios digitales que armamos. Eso, En que era, algunas sí me cosas acuerdo. que no se puede, que generan un límite, como la muerte de Francisca Sandoval, por poner un ejemplo, Claro, que me viene a la cabeza, claro, ¿no? claro. Ahí uno marca una línea, ¿no? Y todos tenemos que ir en la misma línea. Y es la única manera de imponer agenda frente al A los monstruo poderosos. que tenemos al frente, ¿no? A los poderes Sí. Sí, fácticos. porque ellos ponen agenda. Sí, Pero... todo el día, todo el día. ¿no? Todo el Esa es una día. manera de poner agenda. Bueno, esa y también que te apoye las máximas dirigentes políticos de uno. Y tal vez lo último que me pareció como muy interesante, que eso sí me sorprendió, es que Allende muchas veces planteó un modelo cooperativista de medios. ¿Ya? Eso me sorprendió. Él decía que él había estudiado experiencias alemanas y francesas, donde importantes medios eran cooperativas. Es decir, que los trabajadores, los periodistas, eran dueños, parte de la dirección de la empresa. Y él trató en varias oportunidades de lanzar ese mensaje, a ver si prendía, y que se establecieran cooperativas mediáticas. Nosotros lo intentamos, ¿eh? ¿Sí? Cuando nace La Voz de los que Sobran fue nuestra primera idea, Ah, mira. pero estábamos en pandemia y era muy difícil no. hacer una cooperativa. En pandemia tiene muchos trámites, en Chile no es fácil armar cooperativas, hay algunas experiencias y exitosas todas en general de las cooperativas, pero es muy difícil, no es fácil para... bueno, el sistema político y económico en el Claro. que vivimos no tiende a que existan las facilitar. cooperativas, a lo colectivo, ¿no? No facilita lo colectivo. Era nuestra primera idea, fíjate. Hacer como era una de- idea allendista. Y no lo sabíamos. ¡Ah! Somos más allendistas de lo que creemos, parece. Pueden poner Ale Valle defiende los medios allendistas. Claro, por supuesto. En contra de alguien, porque siempre tengo que estar en y contra así de como alguien. porque no se mojaban los pies. Exacto, Como porque nunca me he cualquier mojado cosa. los pies. Claro, por poner. Excelente. Pedro, muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran, por traer esta interesante estudio, y vamos a estar atentos también a lo que pase ahí cuando hagan esta ponencia, y todo esto siempre se sube a redes sociales para que ustedes lo compartan con quien quieran, porque esa es otra forma de ayudar a la existencia de los medios independientes, poner like, guardar, compartir cada uno de nuestros contenidos. Nosotros además como medio somos aliados y aliadas de la Feria Internacional del Libro de Recoleta, que en esta ocasión tiene esta mirada de derechos humanos, y por supuesto que también es mucho más profundo, porque a 50 años del golpe es muy importante que reflexionemos. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes.